Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, una vez más, congregados en el Día del Señor, para estudiar la Escritura. Ya estuvimos cantando, alabando a Dios, orando. Bueno, ahora llegó el momento de estar en la palabra, en este libro que estamos estudiando, que Dios nos mirando que tenía el salmista, ¿verdad? De estar en la Escritura, de estar en las cosas de Dios, de estar junto con los hermanos, con el compañerismo con los hermanos. Todo eso lo brinda la iglesia y todo lo hace posible Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo quieren estar con la familia, ¿verdad? Obviamente que el mundo no quiere estar con el cristiano. El mundo quiere estar con el mundo. Pero el cristiano quiere estar con los cristianos. ¿Por qué? Es mi familia. Y es la familia que amo porque Cristo la amó primero y me amó a mí también. Entonces estamos juntos, ¿verdad? Para estudiar las Escrituras. Bien, vamos a tener una lectura en Juan 17, versículos 6 al 26. 6 al 26, capítulo 17 de Juan. Dice: así he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Qué oración preciosa, ¿verdad? Muy profunda, muy, donde, bueno, hay tanta enseñanza bíblica, tanta enseñanza que tenemos que aprender nosotros los hijos de Dios, de esa comunión que tenía el Hijo con el Padre con el Hijo con los apóstoles, ¿verdad? Y esa comunión que tenemos que tener nosotros, los creyentes, con Dios, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a tratar hoy es la oración del Señor por los apóstoles. Acuérdense que Él está orando por los apóstoles en los primeros versículos. Está orando por los apóstoles y después, en el versículo 20, empieza a orar por nosotros, por la iglesia, ¿verdad? Por lo que estamos aquí. Que es saber que Cristo oró por mí, ¿verdad? Eso nos tiene que dar, decir, wow, el Hijo de Dios oró por mí. Bueno, y está orando por mí en el cielo. Qué satisfacción y qué paz y qué tranquilidad, ¿verdad? Saber que el Hijo de Dios, antes de que yo naciera, ya estaba orando por mí, estaba intercediendo por mí. ¿Para qué intercedió por mí? Para que seamos uno, dice versículo 21, para que sean uno, la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso dijo,
Hoy en día, el creyente, el que ha nacido de nuevo, quiere estar juntos, unidos. Unidos a los creyentes y unidos al Padre y a tener comunión con la familia de Dios. El Señor oró por esto, ¿se entiende? Entonces nosotros también debemos orar por esto y también tenemos que manifestar al mundo que nos amamos los unos a los otros, queremos estar juntos, amamos estar juntos, queremos estar en comunión con los hermanos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo oró por esto, oró para que fuéramos uno. Así como Él era uno con el Padre, ¿verdad? También Él quiere que nosotros seamos uno nosotros con Dios. Bien, estuve mirando el domingo pasado, ¿verdad? El Dios, el Hijo, como dije, nos permite escuchar esta oración para aprender a orar y confiar, sabiendo que Dios, el Hijo, pagó la deuda, ¿verdad? Con Dios, esa deuda que yo debía, la pagó Él. Bueno, entonces puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia como entró Él, hablando con el Padre. Bueno, de esta manera también nosotros podemos hablar con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Cristo trazó el camino vivo, ¿verdad? Y dio esta posibilidad de que nosotros pudiéramos tener comunión con el cielo. La tierra se conecta con el cielo gracias a Cristo que murió por su iglesia, haciendo la voluntad de su Padre. Esa era la voluntad del Padre, el plan del Padre antes de la fundación del mundo. Entonces, debemos como creyente orar. La oración es fuente de poder. Cuando un cristiano no ora, ¿verdad? Está debilitado. Pero cuando una iglesia no ora, también lo mismo, está debilitada. Por eso cada iglesia y cada creyente debe estar continuamente orando. Pablo nos manda a orar sin cesar. ¿Por qué? Porque no podemos cortar la comunión con Dios. Porque cuando empezamos a cortar la comunión con Dios, ¿qué voy a hacer yo? Lo que a mí me parece, lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que yo creo, lo que dicen mis sentimientos. Bueno, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, bueno, es contrario a lo que Dios dice. ¿Se entiende? Nuestros sentimientos tienen que estar envueltos en la palabra de Dios, ¿verdad? Todas mis emociones y mis sentimientos están enfocados en la palabra de Dios para que dominarlos, no darle rienda suelta a mis sentimientos porque ahí es donde fallamos. Entonces la iglesia es lo mismo, la iglesia tiene que orar, por eso hay reunión de oración, porque la iglesia debe tomar decisiones, ¿verdad? ¿Y cómo tomamos las decisiones? A mí me parece, y allá salta otra hermana, otro hermano, no, a mí me parece. No, tenemos que decir, bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Padre, y ahí empezamos a orar. Padre, queremos hacer esto que tu palabra dice que hay que hacerlo. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría para hacerlo. Ábrenos puertas para hacerlo. ¿Se entiende? Nosotros no hacemos las cosas según lo que nos parece. Debemos hacer las cosas según lo que Dios quiere, porque somos la iglesia de Cristo. No somos la iglesia que seguimos a hombres, sino es la iglesia de Cristo. Por eso nos juntamos a orar y a hablar con Dios para demostrar la unidad que tenemos con el Padre y la sujeción que tenemos con el Padre. Nos sujetamos a Él, ¿verdad? Entonces, debemos demostrar también a aquellos que nos ven, a aquellos que no conocen a Cristo, ver que los hijos de Dios están sumisos al Padre, que cada cosa que van a hacer lo van a hacer para la gloria de Dios, no lo hacen para la gloria de ellos, sino para exaltar el nombre de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él vino a la tierra a glorificar al Padre y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Bien, gracias al Hijo de Dios, por lo que Él hizo allí, cumplió e hizo el Evangelio que el Padre ya lo tenía predestinado antes, o sea, el plan hecho antes de la fundación del mundo. Viene el Hijo y lo hace el plan del Padre. Y por eso ahora le está diciendo, Padre, la hora ha llegado, versículo 1, la hora llegó, Padre. Ya está, ya estoy en la cruz prácticamente. Por fe ya estaba mirando que estaba en la cruz, terminando la obra, ¿verdad? Y allí en la cruz, ¿qué iba a hacer Cristo? Iba a glorificar al Padre, porque allí estaba haciendo el plan del Padre. Y bueno, nosotros capaz que estamos sufriendo y pasando por momentos de dificultades, y ahí donde el Padre nos puso, ¿para qué? Para que lo glorificamos ahí, en el medio del dolor, pero nuestra mirada tiene que estar ¿dónde? En el Padre. Cuando miramos nuestro cuerpo, mis sentimientos, lo que yo siento, la carne, ¡pum!, caemos, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios nos muestra y viene a la tierra a mostrarnos cómo es glorificar al Padre, mirar al Padre, mirar la palabra, hacer su voluntad. Y bueno, vino a darlo a conocer. Nadie conocía al Padre, solo el Hijo. Él viene a la tierra a dar a conocer al Padre y a hacer su voluntad. El pueblo de judío estaba siguiendo a un Dios, el Dios de su mente, no era el Dios bíblico, no era el Dios que de las palabras de la ley, sino que era un Dios que seguían, ¿verdad?, según las tradiciones de hombre de los fariseos. Ese era el Dios que seguía el pueblo de Israel. Cuando viene Cristo, ellos no lo recibieron. ¿Por qué?
porque no lo conocían. Él mismo le dijo, ustedes no conocen a mi Padre. Si no conocen a mi Padre, a mí no me van a conocer y no van a oír mis palabras. Y por eso el Señor viene a la tierra a darle a conocer quién es el Dios de Abraham, que ellos se jactaban, el Dios de Moisés, que ellos se jactaban, y el Señor mismo le dice, ustedes no conocen al Dios de la ley, ustedes no lo conocen, yo vengo a darlo a conocer, porque ustedes están separados de Dios, ustedes no pueden ir a Dios, por ser judíos ustedes no van a ir directo a Dios, ustedes tienen que creer en mí, yo soy el Hijo de Dios, que viene a morir por ustedes para poder tener una comunión íntima con el Padre. Bien, entramos en el versículo 6, Juan 17:6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La primera parte, que del mundo me diste. Bueno, el Señor tuvo 3 años y medio casi, ¿verdad? 3 años y medio más o menos, enseñando y predicando la palabra. Pero ¿a quién le estaba enseñando más? A los discípulos. Porque eran los discípulos que estaban con él. Cada milagro, cada cosa que hacía el Señor, los discípulos estaban mirando. Por eso pues, Juan dice, no podemos... anotamos y escribimos todo lo que vimos, contemplamos su gloria, vimos todo, ¿verdad? Toda su enseñanza, todo. Entonces el Señor Jesucristo se enfoca en su ministerio, sí, a hacer la voluntad del Padre, pero también estaba enseñándole a los discípulos, ¿verdad? Por eso dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos 12 hombres que el Señor estaba enseñando, estos 12 hombres ya el Padre lo tenía en su mente, ¿verdad? Para que cuando fuera su Hijo a la tierra ya fueran los apóstoles del Señor Jesucristo. Y ellos aprendieron, ¿verdad? Ellos fueron enseñados. ¿Qué le enseñó? Tu nombre, dice. Tu nombre, enseñé. El Hijo dice, le enseñé tu nombre. Le mostró el carácter de Dios. Verlo a Cristo era ver al Padre, ¿verdad? Todos los atributos de Dios se vieron en el Hijo de Dios, porque para eso vino el Hijo, para demostrar sus atributos a aquellos, ¿verdad?, que estaban con Él, que conocieran a Dios profundamente. Todos los frutos del Espíritu Santo se vieron en el Hijo, ¿verdad? Y es nuestra referente, Él es el ejemplo, Él es el maestro, Él es el que va adelante enseñándonos. Por eso Él vino a la tierra para eso, para enseñarnos. Él enseñó a estos 12 hombres, pero ahora nos está enseñando a nosotros, por medio de las Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salgamos al fuera de este lugar, al mundo, en esta ciudad de Durazno donde vivimos, para manifestar el nombre de Dios. Lo mismo que hizo el Hijo. Señor, estoy aquí en Durazno para manifestar tu nombre. Quiero manifestar tu nombre. Quiero hablar de ti, quiero vivir como tu Hijo. Así como tu Hijo vivió en la tierra, yo quiero hacer lo mismo, ¿verdad? Porque para eso Dios nos salvó. Nosotros los creyentes hoy en día somos los responsables de esta ciudad de Durazno de llevarle el Evangelio. No podemos estar esperanzados que vengan los hermanos de Montevideo a evangelizar. Ese no es el trabajo de ellos. Y obviamente que ellos vienen a apoyarnos, a ayudarnos. Pero el trabajo, lo que estamos acá somos nosotros. Antes de la fundación del mundo, el Padre pensó en quién. En nosotros, en ponernos en la ciudad de Durazno para que prediquemos el Evangelio y llevemos personas a Cristo, a los pies de Cristo. Es el trabajo de nosotros. Así como el Hijo vino a hacer el trabajo que tenía que hacer, se va, quedan los apóstoles y continúan haciendo el trabajo, los apóstoles se van y ahora está la iglesia. Y hoy en día, en 2024, estamos nosotros para manifestar el nombre de Dios, hablar de Él, ¿verdad? Por eso dice, prediquen el Evangelio y discipulen. ¿Qué es discipular? Enseñar quién es Dios, sus atributos, cómo es Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Él? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Quién se lo va a enseñar? No van a venir de Montevideo a enseñarlo, no. Somos nosotros, que hace 5, 10, 15, 20, 30 años que el Señor nos está enseñando. ¿Para qué? Para que manifestemos su nombre en la ciudad de Durazno. Donde Dios nos ha puesto es para eso, ¿verdad? Él pensó antes de la fundación del mundo, pensó en Gustavo, en ponerlo en esta ciudad aquí. Bueno, ¿para qué? Para que dé testimonio de quién es Dios. Y bueno, y para eso Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros para enseñarnos los secretos de Él. Él nos enseña sus secretos, pero no para nosotros, sino para que el mundo lo conozca, ¿verdad? Y salgamos y prediquemos el Evangelio. Miren lo que dice 2 Corintios, para que vean que no son mis palabras. 2 Corintios, capítulo 3. Acá Pablo lo explica, obviamente que mejor que yo, porque inspirado también por el Espíritu. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Pablo está hablando a la iglesia.
la iglesia de Corinto, ¿verdad? Son cristianos los que está hablando. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. O sea, el apóstol dice, ustedes son nuestras cartas. Ustedes son lo que yo les he enseñado, son ustedes, ¿verdad? Y hoy en día, ¿quiénes son las cartas de Dios? Nosotros. Nosotros somos la carta de Dios, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Saben qué es lo que miran los hombres? Nuestras actitudes. ¿Y saben cómo actuamos? Es lo que tenemos aquí en la mente, en nuestro corazón, que se llama las escrituras, ¿verdad? Según cómo caminemos, como somos, es lo que tenemos aquí. Y si nosotros aquí tenemos la escritura en nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? Las cartas de Dios leídas para el mundo. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. Bueno, Pablo decía, miren los hermanos, miren la iglesia de Corinto, miren la iglesia de Efesios, miren la iglesia de Filipos. Eso es lo que yo le he enseñado, ¿verdad? Bueno, hombres y mujeres nos han enseñado las escrituras por años. Nosotros somos las cartas de Dios. Nosotros somos las cartas de Dios. No podemos estar esperanzados que venga otro a hacer nuestro trabajo. Nosotros somos los responsables aquí en la ciudad de Durazno. Dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. O sea, es el Espíritu Santo el que nos hace recordar la palabra de Dios, ¿verdad? No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. O sea, tiene que estar en la mente y eso se va a ver. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, cómo vivimos, qué es lo que hablamos, qué es lo que miramos, qué es lo que hacemos. El mundo lo está mirando. El mundo no está mirando la teología nuestra. En tanto los cristianos se pelean por la teología, esto, que aquello, que este puntito, que esto, que la predestinación, que no, y ahí están, ¿verdad? Los cristianos peleándose y no están haciendo el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es decirle al mundo quién es Dios. Muchas veces Satanás es astuto, ¿verdad? Y hace problemas dentro de la iglesia para que los cristianos estemos pendientes más de la teología que de las almas que se están perdiendo y yendo al infierno. Nosotros como creyentes tenemos que usar bien el tiempo, eso lo vimos en Eclesiastés el miércoles, usar bien el tiempo, porque todos los días gente se va al infierno, todos los días. Se ven ahora este jugador de fútbol que falleció, mientras estuvo vivo nadie se acordaba de él, pero murió, todos se acordaron de él, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Cuando ya murió ya no hay más esperanza para las personas. No hay más esperanza para la persona. No esperemos que las personas se mueran para predicarle el Evangelio. No esperemos que mi vecino se vaya a la eternidad para poder hablar de Cristo. Que mis hijos se vayan a la eternidad para poder hablar de Cristo. ¿Verdad? El trabajo ese es nuestro. Es nuestro porque fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ese trabajo. Juan 17:6. El Señor está hablando con el Padre y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, a los hombres que del mundo me diste. Versículo 2, la última parte, para que dé vida eterna a todo lo que me diste. Versículo 9, yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Saber que yo soy del Padre antes de la fundación del mundo, como dije, ¿verdad? Nos debe sentir más que privilegiado. Saber que Dios el Padre pensó en mí. Y después me lleva a los pies de Cristo para que Cristo me salve y sea enseñado por Dios Espíritu Santo para dar el testimonio de Dios aquí en la tierra. ¡Qué privilegio! Porque a veces vemos a los cristianos, y hermano, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, hermano? Y acá, sí, acá, deseando que venga Cristo. ¿Qué? Llorando, ¿verdad? Como siempre, como la otra vez hablábamos, ¿verdad? Quejándonos, dando lástima. Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados porque somos escogidos antes de la fundación del mundo para hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores. El mundo no tiene esta oportunidad, lo tenemos nosotros. Nosotros somos los responsables, ¿verdad? Y somos los escogidos, gloria a Dios, para darle a conocer al mundo perdido, sin esperanza. Pero si ven a cristianos con los brazos caídos, quejándonos, llorando por los rincones, no creo que estemos dando esperanza. No creo que seamos las cartas que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Y vamos a leer hasta el 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
está hablando del Señor, ¿verdad? Fue a orar, pasó la noche, una de las tantas veces que el Señor fue a orar. Lucas 6:12. Y cuando era de día, o sea, amaneció orando. A veces, una hora a orar, qué horrible. Como los apóstoles cuando el Señor estaba por subir a la cruz, dijo, oren conmigo. Y se durmieron, ¿verdad? A veces no queremos orar. Muy larga la oración. Una hora orando, qué horrible. El Señor estaba toda la noche orando para tomar una decisión, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta de la importancia de orar, de estar juntos orando como iglesia? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Bueno, ¿qué estaba haciendo el Señor? Hablando con el Padre, preguntándole al Padre, Padre, ¿cuáles son las personas de esta cantidad de gente que está aquí? ¿Cuáles son los que tengo que elegir? Lo que tú elegiste antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Obviamente que Judas también fue elegido. ¿Para qué? Para, como dijo el Señor, para que fuera quien hiciera el trabajo de entregar al Señor, ¿verdad? Entonces, qué privilegio saber que nosotros fuimos elegidos por Dios, así como los apóstoles, también nosotros. Juan 6:37. Volvemos a Juan. Juan 6:37. Son versículos conocidos, pero es bueno volverlo a leer. Y ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, bien vendrá a mí. ¿Quiénes son los que van vienen a Cristo? Los que el Padre me da. No dice el mundo, sino los que el Padre me da, ¿verdad? Y el que a mí viene no le echo fuera. Y acá está la seguridad de la salvación. Estoy en la mano de Dios. No lo voy a perder la salvación. Soy del Padre. Soy de Él. Estoy en las manos de Él. Él me eligió. Efesios capítulo 1. Tú me vas a decir, pero eso de los apóstoles. Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo a las iglesias, a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1. Para que vean que está todo relacionado con lo que dice el Señor con los apóstoles y con nosotros. Efesios, hablando del tema de la predestinación, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones? Que nos escogió, ¿verdad? Nos escogió, la iglesia la escogió Dios antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor Jesucristo en su oración dice, tuyo eran, ¿verdad? Tuyo eran. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Porque estamos guardando la palabra de Dios. A pesar de la falla de los discípulos, a pesar que ellos no eran perfectos, ¿verdad? Que fallaron continuamente al Señor, el Señor ya por la fe lo veía a ellos, que estaban guardando la palabra de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, ellos vienen y salen, ¿verdad? A un mundo hostil contra Cristo, pero aún así no le importó. Y predicaron el Evangelio. Pero a pesar de lo que antes de que viniera el Espíritu Santo, ya el Señor lo veía y decía, han guardado tu palabra. Ellos están conmigo, están aquí. ¿Por qué están conmigo? Porque me aman, porque están conmigo. Ellos han dejado tantas cosas para estar conmigo, siguiéndome a mí, han guardado tu palabra. Bueno, ¿cómo yo sé? ¿Cómo sabemos hoy si yo soy un cristiano verdadero? Bueno, porque me esfuerzo cada día en guardar la palabra. No que soy perfecto, no, que cada día me esfuerzo en guardar la palabra. ¿Se entiende? Nosotros como creyentes nos esforzamos, el mundo no se esfuerza en guardar la palabra. El mundo no se esfuerza en nada de la palabra de Dios. ¿Quién es el que se esfuerza? El creyente. El creyente es el que hace el esfuerzo para agradar a Dios. El creyente es el que tiene convicción de pecado. El mundo no tiene convicción de pecado, ¿verdad? Entonces somos nosotros los salvos, ¿verdad? Los que nos esforzamos cada día en obedecer las Escrituras, en vivir las Escrituras, en congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? No porque Gustavo dice, no, porque la Escritura dice, no dejen de congregarse. ¿Se entiende? ¿Por qué nos juntamos a orar? Porque la Escritura dice, oren sin cesar, ¿verdad? Y la Escritura dice que oremos los unos por los otros. Todo dice la Escritura. Entonces, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace una iglesia bíblica? Va a la Escritura. ¿Se entiende? No se hace lo que dice un hombre, sino se hace lo que dice la Escritura.
Por eso cada reunión que nosotros tenemos, venimos a estudiar ¿qué? Las Escrituras, para hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Apocalipsis, acá hay un versículo, una parte de un versículo para que vean. Apocalipsis 17, último libro de la Biblia, también escrito por Juan. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, los que saben lo que quiero ver con ustedes, lo que dice aquí, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Estas personas van a ser condenadas. ¿Por qué? Porque no fueron, ¿verdad?, predestinadas para salvación. Fueron predestinadas para condenación. Pero a que vean que Dios ya tiene todo en su orden. Todo tiene su orden para Dios. No es que, mira que él aceptó, que bueno, que es cristiano. No, ya Dios de antemano ya sabía que iba Gustavo a creer en el Hijo, porque fue el mismo Padre que me llevó al Hijo para que yo creyera, ¿verdad? Entonces vemos que Dios tiene ya todo predicho, todo en orden para su plan. Y su plan se va a hacer. No porque yo diga, no, Señor, este plan, no creo que vos seas así, de esa manera, que vos hayas hecho personas para que te honren y personas para que seas condenada. Sí, Dios lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios, mostrando la condenación de las personas, muestra su justicia. Su justicia. ¿Cómo vamos a ver nosotros la justicia de Dios? ¿Verdad? Bueno, ahí en la condenación, la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento vemos cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel era arrasado. Su pueblo, el pueblo que amaba, Dios era arrasado y matado por los enemigos. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. ¿Qué se ve ahí? La justicia, la ira de Dios. Dios es amor, pero acuérdense también que Dios es justicia. Bien, y nosotros como creyentes guardamos la justicia de Dios, guardamos la palabra de Dios. Es una manifestación de un hijo de Dios, que se esfuerza, vive y muere por la palabra de Dios. Juan 17, versículo 7. Seguimos adelante. Recién voy a entrar en el segundo versículo, así que ven, ¿no? Juan 17, 7. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Bueno, como dije, tuvo 3 años y medio dándole a conocer al Padre, a los discípulos. Y ellos conocieron, y ellos aceptaron, y ellos dijeron, sí, sabemos que tú eres hijo de Dios, tú eres el Mesías, el que ha venido a salvar al mundo. Ellos reconocieron eso, ¿verdad? A pesar que no eran perfectos, eran imperfectos. Eso para que vean que el cristiano no es perfecto, no somos perfectos, somos imperfectos, ¿verdad? Por eso vamos conociendo todos los días un poquito más a Dios. Juan 14, versículo 10 al 11. Dice así, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Bueno, tuvo 3 años y medio enseñándole a los discípulos, ¿verdad?, quién era el Padre. Y ellos iban a entender el plan de Dios. ¿Cuándo lo iban a entender completamente? Juan 8. Vamos un poquito para atrás. Juan 8, 28. Juan 8, 28 al 29. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, cuando Cristo estaba en la cruz, ahí ellos entendieron. Cuando vino el Espíritu Santo y vieron a Cristo, por la fe veían a Cristo en la cruz, ellos entendieron todo lo que el Señor, perfectamente todo lo que el Señor le había enseñado más profundamente. Bueno, nosotros gracias a Dios que nos da el Espíritu Santo también entendemos a Dios profundamente. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Y es la manera de poderlo entender. Con nuestra mente carnal no podemos entender a Dios. Así que bueno, vamos a Juan 17:8, seguimos. Dice, porque la palabra que me diste la he dado y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bueno, porque la palabra que me diste,
O sea, el Señor no habló sus palabras. ¿Qué habló? Las palabras del Padre, ¿verdad? Le he dado. ¿A quién se lo dio? A los discípulos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios hoy con nosotros? Dándole la palabra del Padre. Nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? La recibimos, ¿verdad? Dios en su palabra nos habla, así como cuando Cristo estuvo en la tierra, habló la palabra del Padre. Bueno, nosotros cuando nos congregamos, abrimos la Biblia, ¿verdad? Y estamos también en nuestra casa abriendo la Biblia. ¿Quién me va a hablar? El Padre. El Padre me va a hablar, ¿verdad? Y el Padre se va a manifestar a mí, para que yo cuando salga a la tierra afuera, a trabajar, a estudiar, manifieste al mundo quién es mi Padre. ¿Por qué yo vivo de esta manera? ¿Por qué tengo estos gustos? ¿Por qué me visto de esta manera? ¿Por qué soy así? El mundo va a llamar la atención. Muchacho, tú que eres joven, ¿por qué no haces tal cosa? Ahí pum, predicamos el Evangelio. Tú que eres hombre, ¿por qué no engañás a tu esposa? ¿Por qué no salís con los amigos? Y ahí nosotros le podemos predicar el Evangelio, lo mismo para las mujeres, ¿verdad? Bueno, vivimos en un mundo que es completamente diferente a lo que es la enseñanza bíblica, pero nosotros estamos sujetos a la enseñanza bíblica. Salmo 42, y acá tenemos un ejemplo, que es también un versículo muy conocido, Salmo 42. Vemos la necesidad y la ansiedad que tiene un creyente. Como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sentimos esto nosotros cuando vamos a abrir la Biblia? Tengo una sed, como el siervo tiene esa sed y grita por agua, así mi alma clama por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bueno, mi alma tiene sed, porque ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando vivimos en un mundo, ¿verdad?, que no conoce a Dios y no quiere creer en Dios. Pero nosotros estamos deseando estar en las cosas de Dios. Estoy deseando llegar a mi casa, poder leer, poder orar, poder hablar con mi Padre. Estoy deseando terminar aquí de trabajar y poder congregarme. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de Dios. Quiero estar con Dios, quiero estar con mis hermanos. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bueno, esto es lo que recibía el salmista del mundo. Presión, insulto, ¿verdad? ¿Y qué hacía el salmista? Lloraba. Así que no es pecado llorar, ¿verdad? Llorar cuando sentimos carga, ¿verdad?, por los demás, cuando vemos que los demás se pierden y nosotros no podemos hacer nada, simplemente predicar el Evangelio. Bueno, muchas veces tenemos que llorar. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, se acordaba de todo lo que había hecho David por Dios, ¿verdad? Todo el servicio que había hecho por Dios. Bueno, pensá que Dios me usó. Pensá que Dios me usó para llevar a fulano, a sultano. Le hablé del Evangelio. Dios me usó, qué bueno, ¿verdad? Y eso nos tiene que impulsar a hacer más cosas. No quedarnos pensando en el pasado como buenos uruguayos, ¿verdad? Que pensamos en el 50. Pero Uruguay fue campeón del mundo en el 50. Y ahí vivimos de esa historia, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano también vive de esa historia. Yo en el año tanto hice tantas cosas, pero ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo donde tienes que servir, ¿verdad? Y seguir honrando a Dios. No quedarnos con el pasado. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? ¿Qué le pasaba al salmista? Bueno, estaba afligido, ¿verdad? Vemos que el cristiano se aflige. Pero ¿cuál es la solución del afán, del afligimiento, de la turbación? Espera en Dios. ¿En qué tengo que esperar en Dios? En su palabra. Porque he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahí está nuestra fortaleza, en las Escrituras, como estuvimos mirando hoy, al principio, en el Salmo 119. La esperanza del salmista estaba en las Escrituras. En la esperanza del cristiano está en las Escrituras. Por eso nuestra lucha interna que tenemos también, en un mundo, ¿verdad?, que nos desplaza, que nos desprecia, nosotros tenemos luchas internas también. Luchas externas, internas, porque nuestra carne también lucha porque quiere hacer lo que la carne quiere. Y muchas veces nos afligimos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La esperanza que tenemos, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, porque aún he de servirte. Salvación mía y Dios mío.
Volvemos a Juan. Juan 18, 8. Juan 17, 8. Dice, porque las palabras que me diste le he dado a ellos, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y ellos estaban convencidos que el Señor Jesucristo había venido de Dios, ¿verdad? Bueno, y que como dije hoy era el Mesías, y ellos conocían. Cuando el Señor le dice, cuando se empezaron a ir la multitud, y el Señor mira a los discípulos y le dice, ¿por qué no se van? ¿Ustedes si quieren ir también? ¿No les gustan mis palabras? Váyanse. ¿Qué dice Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ellos habían creído, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo se lo había revelado, el Señor le dijo, esto te lo reveló el Espíritu. Bueno, pero ellos estaban convencidos. Nosotros, acá, los que estamos aquí, estamos convencidos igual que los discípulos, que lo que estamos recibiendo es palabra de Dios y que tenemos que vivir esta palabra. ¿Estamos convencidos en afirmar estas cosas? Hemos recibido y hemos conocido verdaderamente al Señor que salió de Dios y han creído que tú me enviaste. ¿Lo creemos esto? Bueno, si lo creemos lo tenemos que vivir, porque si no lo vivo no lo creo. No puedo decir lo creo con la boca y vivo a mi manera, ¿verdad? Muchas personas viven y escuchan la palabra como oyentes. Bueno, voy a escuchar, qué lindo, me aplaca la conciencia, me hace bien la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es para recibirla. Y cuando uno la recibe, ¿qué hace? La vive. No entra por aquí y sale por aquí, sino que la viven, como lo hicieron los apóstoles. Ellos recibieron y después la vivieron, ¿verdad? Lo mismo hacen los cristianos. Reciben la palabra, la escuchan y viven la palabra. Recibir quiere decir aceptar, admitir, tomar. Bueno, aceptar. Yo acepto lo que este libro dice, es palabra de Dios, y yo tengo que aceptar que yo tengo que cambiar mi vida. Admitir que tengo que cambiar mi vida, ¿verdad? Tengo que tomar estos versículos para mi vida, porque por eso la vida cristiana es una vida, no es una religión, ¿se entiende? Es un cambio de vida, no es un cambio de religión. Yo antes era de tal religión y ahora sí me congrego en tal religión. No, yo antes era del mundo y ahora soy de Cristo. Vivo, ¿verdad? Preocupándome en recibir la palabra, aceptar la palabra, adquirirla, tomarla para vivirla. Juan 5, 42. Juan 5, 42. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles. Ellos recibieron y vivieron. Juan 5, 42. Dice así: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Perdón, que me parece que me equivoqué. No. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, el Señor dice, yo conozco que ustedes no tienen amor por mí. Así, ¿cómo conocía el Señor que no tenían amor por ellos? Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Acá vemos, no me aceptaron, no admitieron y no tomaron mis palabras. No me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. O sea, si fuera un hombre común y corriente, lo sigue, ¿verdad? Y hoy lamentablemente vemos eso también en muchos lugares evangélicos. Viene tal hombre, ¡pum!, se llena. ¡Ay! ¿Verdad? Bueno, vemos que el Señor Jesucristo vino a predicar la palabra y no lo recibieron. No recibieron lo que yo mandé, lo que yo dije. ¿Cómo podéis vosotros, 44, cómo podéis vosotros creéis, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? ¿Qué buscaban ellos? La gloria de los hombres. No buscaban la gloria de Dios. No buscaban glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no recibían la palabra de Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Saben qué dice el Señor? La ley lo va a acusar a ustedes. Ustedes se rasgan la vestidura por la ley. Pero ¿saben qué? Ustedes no viven la ley. Porque yo vengo a vivir la ley y vengo a explicar la ley. Pero ustedes no me reciben, entonces no reciben la ley. Porque si creyerais en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se dan cuenta? Bueno, un verdadero creyente cree, recibe la palabra, ¿Por qué? Porque Dios lo salvó para eso, para que reciba y viva, recibe y vive. Toma por obra la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Versículos 6 al 7.
ojalá que nos estemos analizando, ¿verdad? Y si, bueno, no estamos viviendo la palabra de Dios, hoy es día de salvación. Hoy el día aceptable para salvación. Arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Colosenses 2, versículos 6 al 7. 2, 6 al 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que recibieron al Señor Jesucristo, ¿qué dice Pablo? Andad en Él. No es que solamente, yo lo recibí, yo creo en Él, pero anda en Él. Anda como Él. Esfuércense a ser igual que Él, arraigados y sobreedificados en Él, no en la religión, no en un hombre, sino en Él, para que aquellos que tienen esperanza en hombres y siguen a hombres, bueno, lo siento mucho, fallaron, porque el Señor dice aquí en su palabra, sigan al Hijo, sigan a Cristo, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido, ¿qué? Enseñados. Bueno, fuimos enseñados ¿para qué? Para andar en Él, para andar abundando en acciones de gracia. Bueno, vemos que la palabra de Dios continuamente nos está exhortando y hablando que todo lo que el Señor nos está enseñando, bueno, es para que lo vivamos. Yo no sé qué hacer. Bueno, entonces, ¿cuántos años hace que estás escuchando la palabra de Dios y no la has tomado por obra? Bueno, es tiempo de que escuchar y tomar por obra. Escuchar y tomar por obra. Eso es lo que Dios quiere. Los discípulos lo hicieron. Porque la palabra, Juan 17, 8, porque la palabra que me diste le he dado, ¿y ellos qué? La recibieron. O sea, ellos la van a vivir. Ellos, cuando yo no esté, ellos van a dar su vida por mí. Y hoy en día están los cristianos que están dando su vida, ¿verdad?, por el Señor. Ya no vivimos a nuestra manera. Vivimos a la manera de Dios. Debemos vivir a la manera de Dios. Primera de Tesalonicenses. Para que vea que la Escritura es la que manda, no Gustavo, no Iglesia Cristiana, sino el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis, otra vez recibisteis, la palabra de Dios. Le está hablando a la iglesia, hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? Recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, o sea, de Pablo. La recibisteis, otra vez la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En quién actúa la palabra de Dios? En los creyentes. Entonces no podemos pretender una persona que no conoce a Dios que viva la Escritura. No, pero tuviste una profesión de fe, tú levantaste la mano, tú dijiste que eres cristiano. Bueno, pero acá la palabra de Dios me dice, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Ver la iglesia de Judea, la primera iglesia en Jerusalén, y ver la iglesia de Tesalónica era lo mismo. ¿Saben por qué? Bueno, estaban padeciendo, versículo, la segunda parte del 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieran de los judíos. Estaban siendo perseguidas. Los judíos estaban siendo perseguidos en Jerusalén por predicar la palabra. Los de Tesalónica estaban siendo perseguidos por los mismos tesalonicenses por predicar la palabra, pero ellos continuaban siendo fieles. Ellos recibían la palabra y continuaban viviendo, iban cambiando su manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué iba cambiando? Porque reciben y cambiamos. Recibimos y cambiamos. Y así vamos. La vida cristiana es una escuela, ¿verdad? Dios nos habla para que cambiemos. No nos habla para que, bueno, lo voy a pensar. No, ya, urgente. Es momento de cambiar. Como el salmista, ¿se acuerdan? Urgente, ya hay que cambiar. Me examiné delante de tu palabra, veo que estoy mal, confieso el pecado, me aparto y tengo que cambiar, es urgente. Porque con las cosas de Dios no se juega. Con Dios y su palabra no se juega, ¿verdad? Porque Dios es paciente, pero también es Dios justo. Un día va a decir, se terminó mi paciencia y va a caer la justicia de Dios. Así que, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Job, capítulo 2. Un ejemplo que muchos lo hemos leído, ¿verdad?
se me fue. Acá. Job. Al no tener la máquina, que tocaba una tecla y ahora es todo manual. Mejor, ¿verdad? Job, capítulo 2, versículo 10. Dice así, vamos al 9, para entender un poquito. El 9 dice, entonces le dijo a su mujer, está hablando una mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Otra vez, ¿retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, también vamos a recibir muchas veces el mal, ¿verdad? Sí, recibimos la palabra, pero muchas veces recibimos el bien, pero también vamos a recibir el mal. Cuando nos va mal, que Dios está permitiendo. El otro día estuvimos mirando recordando el mensaje del hermano, que habló de la vasija, ¿se acuerdan? De Isaías, Jeremías, Isaías creo que era. Isaías cuando fue, no, Jeremías, bien, gracias. Jeremías, cuando Dios le dice, ve al alfarero y allí mira al alfarero cómo trabaja, y allá fue Jeremías, ¿te acuerdas? Que estaba el alfarero haciendo el barro, bueno, así, el barro es nuestras vidas en la mano de Dios. Pero acuérdense que dijo el hermano, después de formarnos, ¿qué hace con el barro del alfarero? Lo mete al horno, al fuego de la prueba. Y si esa vasija aguanta el fuego de la prueba, esa vasija es útil. ¿Se entiende? Bueno, muchas veces Dios nos va a poner en la prueba. Vamos a recibir el molde de Dios y después vamos a recibir la prueba. Entonces, cuando recibimos la prueba, ¿a quién nos parecemos? ¿A la mujer de Job? Deja que vamos a seguir a Dios. No me congrego más, si me duele esto, me duele aquello. Ya está, deja, vamos a abandonar a Dios. No hago más nada, jaja. O somos como Job, que dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces es algo, ¿verdad?, para compararnos. Bueno, cuando recibimos, sí, yo recibo la palabra, pero cuando recibimos los problemas, las dificultades, ¿cómo actuamos? ¿Queremos abandonar todo? ¿O aguantamos como Job lo que Dios había predestinado para Job, para ponerlos para nosotros, ¿verdad? Porque esto es un ejemplo para la iglesia, para nosotros, cuando vengan los problemas. ¿Y de quién permite los problemas? Dios. Cuando lo recibimos, ¿cómo lo recibimos? ¿Quejándonos o aceptamos que viene de la mano de Dios? Aceptamos que estamos en la mano de Dios, que Dios me está puliendo y que Dios me va a meter en el horno de la prueba. Acuérdense que la fe, ¿con qué se prueba? Con fuego. No es con caricia, que Dios me trata bien, no, con fuego. El fuego de la prueba. Y si yo paso esa prueba, voy a dar un escalón, voy a madurar. Pero si me quedo ahí, voy a quedar estancado espiritualmente. Voy a quedar tipo un bebé, quejándome, llorándome, haciendo berrinches, qué horrible, mamá, papá, como es un bebé, ¿verdad? Mañoso, quejándose por todo. O voy sabiendo, dando pasos, esto es una prueba del Señor. Lo tengo que soportar. Padre, esta prueba, obviamente que muchas veces decimos, Padre, yo no soporto más. Preciso tu ayuda. Preciso que tú me ayudes, porque yo no aguanto más esta prueba. Y ahí viene Dios, ¿verdad?, con su poder y nos ayuda y nos alienta a continuar con la prueba, continuar hasta que zafamos esa prueba y decimos, gracias Señor que pasé la prueba. Pero ¿saben qué? Va a venir otra prueba más. Y ahí va a ir la vida cristiana, en prueba. Pero tenemos que ir superándonos, no quedar estancados, llorando en un rincón, ¿verdad? Quejándonos como, haciendo berrinche como ese niño mañoso, ¿verdad? Mal criado, que muchas veces decimos. Mal criado, ¿verdad? Bueno, ojalá que estemos también recibiendo lo bueno y lo malo de Dios con gozo, sabiendo que Dios tiene el control. Porque la palabra que me diste le he dado, Juan 17:8. Porque la palabra que me diste les he dado, el Señor nos está dando palabra. Y ellos la recibieron, los apóstoles la recibieron, nosotros la estamos recibiendo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Con nuestras actitudes, ¿creemos que Dios envió a su Hijo? ¿Creemos en la palabra de Dios? Entonces, en manera de conclusión, los responsables de esta ciudad de Durazno, ¿quiénes son? Somos nosotros. No esperemos a otra iglesia, a otros hermanos, soy yo. Yo soy el responsable de predicar el Evangelio y vivir la palabra de Dios, porque como dijo Pablo, ustedes son las cartas de Dios. Dios nos enseñó para que nos salgamos afuera y
mostremos quién es Dios, principalmente aquellos que decimos que somos ancianos. ¿Para qué somos ancianos? Porque enseñamos la Escritura, predicamos el Evangelio, sí, todo cristiano predica el Evangelio, pero la enseñamos. Bueno, si no tengo a nadie para enseñar, pero mi manera de vivir, estoy enseñando la Escritura, ¿verdad? Nosotros en la iglesia cristiana de Durazno es la responsable de la ciudad de Durazno. Y un día vamos a estar dando cuenta delante de Dios qué hicimos como iglesia en esta ciudad de Durazno. ¿Entienden? Cada uno de nosotros vamos a estar dando cuenta qué hicimos, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para estar en esta ciudad, representar a Dios en esta ciudad. Y bueno, y esperamos por otros, que vengan otros y hagan trabajo. Yo ya estoy cansado. Ya. Como la mujer de Job. Ya está. No te basta con todo lo que perdiste que vas a seguir sirviendo a Dios. Que venga otro y sirva a Dios. Bueno, ojalá que no seamos así, ¿verdad? Por eso debemos esforzarnos y ser valientes. No es fácil. Somos soldados y un soldado está para la guerra, no está para descansar. El soldado se pone la armadura para combatir. El cristiano está combatiendo, ¿verdad? Para Cristo, para Dios. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra combatiendo contra el mal. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, vivir las Escrituras y dar nuestra vida por la verdad si es necesario, como otros hermanos lo están dando. Y son ejemplos para nosotros. Yo he puesto esos ejemplos para que aprendamos de ellos. Hoy en día están muriendo gente por predicar el Evangelio. ¿Qué ven en nosotros? Ahora la pregunta. ¿Qué ven en nosotros? ¿Quejas, murmuraciones, críticas contra Dios? ¿O ven que nosotros estamos gozosos? ¿Ven que estamos aceptando, recibiendo lo que Dios ha permitido en nuestra vida? Que sabemos que Él, muchas veces no lo entendemos, pero lo aceptamos. Después que pasamos la prueba, decimos, pero mira, ¿para qué fue esto? Ahora me doy cuenta para qué Dios permitió esto en mi vida. Pensar que yo me quejaba, lloraba, pero Dios permitió esto en mi vida era para esto. Y ahí entendemos, ¿verdad? Nos da gozo. Después de pasar por momentos de dificultades, damos el paso en el escalón, ¿verdad? Pasamos la prueba y ahí nos damos cuenta por qué Dios nos hizo pasar por esa prueba. Muy bien, vamos a orar. Hasta aquí llegamos, porque ya se nos fue el tiempo. Y bueno, y pensar, ¿verdad? Analizarnos. Bueno, sí, soy un hijo de Dios, estoy recibiendo, como los apóstoles, recibimos y hacemos. Recibimos y hacemos. Si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo y somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado y apartarnos. No confesar el pecado hoy, mañana y pasado, no, apartarnos para alcanzar misericordia y hacer lo que Dios nos ha mandado, tantos años recibiendo palabra. Cristo siendo ese maestro con esa paciencia para enseñarnos, para que nosotros podamos vivir en esta ciudad de Durazno para la gloria de su nombre. Y aquellos que no conocen a Dios, bueno, hoy es día de salvación, como dije. Hay que solamente arrepentirse, ¿verdad? Soy un pecador, me arrepiento. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí, que fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Ese sacrificio me salva. Creo en ese sacrificio. Y Dios te va a salvar. Él lo prometió. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es solo creer en el Hijo. Solamente creer. Es gratis. No nos pide nada Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora queda nuestra parte. A ser hacedor de ella. Vivirla. Esforzarnos. Sin duda, oh Dios, todos no somos perfectos. Pero, Padre, que podamos esforzarnos más, Señor, y poner nuestra vida en tus manos. Y tú dirijas, Señor, nuestra vida, para que tu nombre se glorifique, así como se glorificó en tu Hijo, Padre, que estuvo en la tierra y hizo siempre lo que a ti te agradaba. Padre, queremos agradarte. Queremos hacer, oh Dios, tu voluntad. Y, Padre, rogamos por el Espíritu Santo para que nos esté recordando, Dios, toda esta enseñanza para vivirla. Oh, Padre, ayúdanos, como iglesia también, individualmente y como iglesia, para que en este pequeño rebaño, Padre amado, somos pocos, pero Padre, que seamos auténticos. ¿De qué vale tener multitudes si, Padre amado, no sirven o no son creyentes? Padre, ruego por este pequeño rebaño que tú has traído, Padre amado, para que aquellos que no te conocen, te conozcan. Padre, gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, y compartir el mensaje. La gloria sea para nuestro Dios. Y bueno, estaremos el martes, si Dios quiere, hora 20,
en el Club Nacional, vienen nuestros hermanos a predicar la palabra, se cruzan medio país para traernos un mensaje de la palabra. Así que bueno, aquellos que quieran ir están invitados, hora 20, a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y bien, después, el jueves, reunión de damas, hora 16, donde nuestras hermanas están juntando para estudiar el Evangelio. El viernes, reunión de oración, 17:30. Bueno, y el domingo, si Dios quiere, veremos. A ver, ya lo vamos a comunicar por las redes, a ver qué es lo que pasa el domingo. Así que bueno, muchas bendiciones y que pasen bien. Cobrarás mis fuerzas, andarás conmigo marcando el camino, verdaderamente